El corto se llama algo así como La Noche y, y narra un suceso de alto impacto de dos chicos que vienen después de un día de esquí. Y la película lo encuentra ya horas después del accidente, donde ellos están de cierta manera como divagando en ese presente confuso donde se encuentran. eh, Están de cierta manera como vaciados espiritualmente. Entonces el corto es eso, es como luego de que han cometido un accidente, eh, la película los pilla ahí, luego de varias horas, y cómo transitan estas dos personas, cómo deciden qué hacer con lo que han cometido y transitan en ese espacio. Antes de que llegue, voy a tirar un spoiler aquí, pero antes de que llegue la policía. Entonces el corto va de los 10 últimos minutos de cómo cierra este evento con llegada a la policía y lo demás. Mi intención como principal bastante era de ir develando poco a poco como la información. Eh, Me gustaba mucho como la idea de ir encontrando con ellos quiénes son, la relación entre ellos, dónde están, qué está sucediendo y por qué están divagando de una manera, por qué hay una escucha diferente de uno al otro. Entonces, en base a este como suceso de alto impacto, en que cada uno ha decidido vivirlo de alguna u otra forma, eh, con ese vaivén de sensaciones, quise como fortalecerlo con un fuera de campo constantemente. Entonces, constantemente tenía como la intención de estar perdiéndome junto con ellos. Entonces, veo a un personaje, pero escucho a otro, el otro está buceando en unos recuerdos de su iPhone, pero mi intención también era como constantemente ir perdiendo como las nociones del momento, de la escena en sí. Como si viene un personaje y hay como una voz en off de algo que es el celular, más que nada. Me gustaba la idea de que el espectador no supiera si hay gente ahí, hay más gente o no, que luego entendemos que es un celular, que luego hay un personaje, que luego vemos el estado del personaje, y así sucesivamente, como ir poco a poco develando información porque ellos están también entendiendo lo que les está ocurriendo. Entonces, toda esta información de fueras de campo, de la persona que encuentran al final, del coche, como que me gustaba esa idea, como ir poco a poco encontrando informaciones con ellos. Y de ahí viene el goce de trabajar ese, la profundidad del fuera de campo, del celular, de la risa, de una música que hay, de un personaje que no existe todavía. Primero que nada es un trabajo de escuela, donde nos dan 2 días para desarrollar una pieza cinematográfica o una pieza audiovisual que muchos compañeros deciden hacer algún videoclip o algo por el estilo. Eh, yo me quería centrar prácticamente en generar una idea, como una idea simple, compleja a la vez, que pudiera como profundizar y profundizar. Yo ya había hecho antes un cortometraje que se llama Prelanach, que son como 3 niños que se encuentran y van por unas líneas del tren, y eso, yo lo que hice fue repetir, también son 2 planos secuencia, y los repetí durante 2 días, como 6 veces cada plano. Y encontré en esa como metodología, que a mí me sirvió, una especie de profundización de intuiciones y de ir encontrando cosas que no se me hubieran ocurrido ni en el papel, ni en estando ahí. Entonces, pensé lo mismo y dije, quiero ir profundizando esta idea, entonces decidí hacer este plano secuencia con la consigna que tenía 2 días de rodaje. Entonces hice el plano secuencia los 2 días, cada día lo hice alrededor de 6 veces. Entonces el primer día yo tenía muy claro que lo que quería era clave baja y era un anochecer. Entonces partíamos el rodaje desde el mediodía, más o menos, y íbamos entrando, íbamos encontrando cosas. O sea, volví loco el Steadicam.
y a todo el mundo, porque era como un poco ir encontrando la información. Antes el plano partía ya con el personaje adentro. Sí habían ciertas bases, que era que el segundo personaje no estaba aún, partía con Iván, pero estaba ahí y comenzaba con ese primer plano. Luego entendí que era muy abrupto y que tenía que entrar, entonces lo fui distanciando, y ahí fui encontrando que cada frame me iba narrando cosas distintas. Entonces, la ida del personaje, del trayecto de una caminata a otro, en el segundo plano del primer día entendí que estaba muy corto. Entonces calculé más o menos cierta distancia para encontrar un ritmo desde que en ese momento se va a otro lugar, necesitaba este tiempo. Entonces calculamos el tiempo. Entonces cada día de esas 6 tomas del primer día se fueron desarrollando para ir encontrando como cada momento fuera algo esencial y sincero, y que narrara y que fuera como lo que queríamos contar. Entonces fuimos trabajando de las 12 a las 1, a las 3, a las 6, y ya los últimos planos, que eran los que queríamos, sucedían entre las 8 y las 10. Y ahí era donde quedaba la hora que queríamos, que era como zona de, no se sabe muy bien si es el amanecer, el atardecer o algo por el estilo. Y luego lo hicimos por segunda vez, el segundo día, la misma situación, fuimos encontrando cosas y nos quedamos con el penúltimo plano. Este es el plano 7 de 8. Hicimos ese plano, luego lo hicimos de nuevo, pero el otro tuvieron ciertos fallos y se oscureció mucho, y nos quedamos con que es la información. Wow, qué manera tan interesante de haberlo planteado, ¿no? Como en ese Sí, proceso sí, de sí, sí, ir sí. encontrando la peli. Mm. No, volví loco la estética, mató, porque al final, no sé, son búsquedas que yo siento que había que tener, y que si tengo y puedo, y está la estética, están todos ahí, y el de foto, y están todos como en ese concepto, al final creo que ese desarrollo dentro de lo minimalista que puede ser un plano secuencia, la complejidad que tiene, bueno, primero que nada, yo vengo de la actuación, de la interpretación, entonces tengo mucho de cuando interpreto o interpretaba en su momento esos textos que a veces están como muy puestos o muy marcados, que no necesitan tanta información. Entonces, cuando me lo he traído a esta zona de dirigir y de estar dirigiendo a los actores y todo esto, tenía muy presente eso, como que no me gusta mucho como la obviedad a veces que se ejecutan en ciertas narraciones o en escenas donde se explica demasiado ciertas cosas y se olvidan de eso, de cosas de que, oye, repíteme de nuevo esa información que no me enteré, o claro, si te corta el teléfono. Entonces, al final, como que eso fue también la práctica de esos 2 días de rodaje, de ir encontrando esos detalles, que era como que estaba la llamada por teléfono del padre, pero no podía ser tan simple esa llamada, porque estamos generando un suceso de alto impacto donde todos esos nervios se potencian. El llamado del padre, que en un momento, en un principio, eso iba a estar en voz en off, lo quería poner la voz en off del padre, pero la saqué porque creí que no era necesario, y ahí se iba develando esa información del llamado, la histeria del chico escuchando y no escuchando bien. Entonces, al final, esa rama se decidió por eso, por esa como inquietud de que quiero hablarte y no te escucho bien, y no te logro entender, y se desarrolló ahí. Que luego el estar te da pistas. Entonces, supongamos que Iván está escuchando, pero realmente no lo está escuchando, lo fuimos encontrando en el plano. Y entendimos que realmente, eh, porque yo le daba input a cada uno de ellos. Entonces, supongamos, yo a Iván le dije que él está constantemente a 10 segundos de dejar a su persona, a la persona que está ahí, e irse. Entonces, él constantemente está como con ese input de estar escuchando, pero él no sigue perdiendo su intención, que es que estoy a 10 segundos de que me quiero ir de este lugar y me voy a ir. Entonces, pero sí te estoy escuchando y quiero escucharte. Entonces, viene desde ahí un poco donde se soportan los textos de cada uno, de cada intención que tiene uno. Entonces, al final encontramos de que de repente se desconcentra y le pregunta nuevamente,
y eso lo encontramos en un plano anterior, entonces ya lo fijamos y fuimos fijando cada vez ciertas cosas que nos fueron dando detalles de la identidad de los personajes. Porque eso creo que también estuvo guay trabajar con ellos, que es en qué intención está cada uno de ellos, en qué intención transita este personaje que se quiere ir, pero también le rige la compañía, el amor, la situación. Entonces, claro, ahí se fue como descubriendo cómo hablan, cómo esperan, cómo escuchan el texto, cómo se tensiona ese texto. Bueno, el diseño sonoro fue parte fundamental de esta pieza. De hecho, gracias al diseño sonoro, la pieza ha aumentado bastante eh, su ser como pieza en sí. Eh, yo tuve el corto en una primera como imagen, pero quedó muy mal el diseño directo de sonido. Y el corto estuvo levemente parado, entonces conocí a un amigo, Martín Escaglia, que es diseñador de sonido, y junto con él fuimos trabajando todo el diseño sonoro. Y el corto se recreó de cero. O sea, todo lo que tú escuchas está diseñado de cero. Los grillos, las ramas, los árboles, las caladas de cigarro, el doblaje de ellos, está todo diseñado de cero. Entonces eso me permitió a mí trabajar una nueva etapa de cortometraje, y como soy un friki que quiero como controlar todas las cosas, fui con Martín trabajando todo eso. Entonces al principio fue de cómo vamos a hacer este bosque, cómo es. Pasamos de un bosque muy de Hansel y Gretel, con cuervos y grillos y cosas por el estilo, y los fuimos atenuando, bajando, porque encontramos que era algo donde necesitaba cierta angustia, cierto como una tensión, donde no era tan protagónico el bosque, sino eran ellos los protagónicos dentro del bosque. Entonces fuimos encontrando como la densidad de ese viento, de ese bosque, y es una locura porque yo nunca había trabajado así, como con el diseño sonoro como a tal nivel de que el grillo aparezca en el segundo uno por esto, que el árbol haga esto, las voces y todo. Entonces, como eso fue como eh, trabajándose y mutando, fuimos viendo escena por escena, y cuando llega esta escena, eh, prácticamente era la decisión de eso, de cómo ir bajando todo este universo y apoyando la intención de Iván de verificar si es que la persona que está ahí eh, sigue o no con vida. Entonces al final era solamente como una cierta extensión de sus miedos y de su mente, una cierta proyección de esta bajada de él y de estar con él en esa ambigüedad de qué está sucediendo, porque también primera vez que vemos a la persona ahí. Entonces, como incrementar de que con él vamos como hiperfocalizando la atención a un lugar, y ahí la decisión fue, quitemos todo, quitemos el sonido, centremos esto en este minuto, en este segundo, cuando luego él entiende algo, se vuelve a abrir y se vuelve a abrir el campo visual y todo. Y se fue así trabajando todo el concepto del diseño sonoro. Creo que son sumamente como necesarios todos estos espacios como de encuentro eh, para fortalecer ideas. A mí me pasó de que yo el año pasado fui a NES con un corto que se llamaba La Hoguera, donde yo fui como director de foto, y tuve la suerte de que me invitaron, fui. Y para mí fue un momento bastante especial porque te encuentras con directores, productores o directores de foto, que son tus colegas que van a estar en esa sección, que tienen las mismas inquietudes, que son una chica que es de la India, que estudia en Nueva York, un chico que es de Filipinas y estudia en Londres, o te das dando cuenta de que todos esos espacios y esos lugares, al final estamos en una habitación, comenzamos a hablar y tenemos exactamente la misma inquietudes, de gente que a veces no lo tenemos muy claro para dónde ir, o estamos sumergiéndonos en un nuevo proyecto, y las dudas son prácticamente las mismas, inquietudes de futuros, inquietud como que a veces hay una percepción de que la afuera está muy bien
como plantado, está como muy bien hecho el afuera, el otro director que ganó un festival o el otro. Para mí, creo que eso fue lo más esencial, como descubrir que realmente están todos en una misma línea, estamos todos como con ciertas inquietudes, que eso hace que te fortalezca, que generes como conexión y que esa conexión te haga ir creciendo en tu ruta que decías, sea dirección de foto o el cine en general. Entonces lo hablo desde mi experiencia, de que yo soy como aún sigo en contacto con gente de esa sección de NES, como directores, y que nos vamos hablando, nos vamos felicitando, nos vamos pidiendo ayudas, consejos, eh, y para mí eso es bastante como gratificante, como tener ese espacio de unión con otras personas que se puedan fortalecer mutuamente. Más allá del cine en sí, porque el cine es tan grande y cada uno tiene sus propias inquietudes personales, que lo más bonito es eso, lo humano, como lo cercano, como conocer a alguien, tomarte un café, reírte y con ciertos datos de cada país, de cada persona, ir entendiendo más y ir fortaleciendo toda esa idea como no sé, de conocer gente, de ir como encontrando un núcleo de amigos y de ir creciendo juntos. Entonces, para mí eso, la sección de NES es como importante, como de esto, de generar ciertos lazos que depende de uno, si es que siguen o no, y para mí han seguido y es fenomenal.